Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Ya jueves 20 de mayo del 2021. Qué gusto saludarles en este día ya caluroso. Ya empezaron las lluvias en muchos lugares del país. Ojalá siga lloviendo porque los pronósticos de sequía son brutales, son dramáticos. La NASA nos mandaba algunas señales de la semana pasada de que podría convertirse en el año con la mayor sequía en los últimos 30 años, me parece que leí por ahí. Y bueno, pues México depende muchísimo del tema del campo, del tema agropecuario, el tema del ganado. Y bueno, pues además del uso doméstico y de lo más vital que es el agua, pues todos lo requerimos. Así es que ojalá estas lluvias caigan y caigan, casi no pedimos nada, ¿verdad? Queremos que caigan mucho, tranquilo, sin tormentas y que vaya absorbiendo poco a poco, pero bueno, con que llueva. Oigan, y aprovechando esto, déjenme decirles que les mando un abrazo muy cariñoso y muy sentido a nuestros hermanos, amigos y familiares de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los fuertes vientos del lunes en la noche, de la madrugada del martes, terribles, dieron con una catástrofe natural que los afectó muchísimo, no solamente en los servicios, sino en las comunicaciones y en la gente más vulnerable. Así es que de todo corazón desde aquí, nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestras oraciones, y por favor, si necesitan algo, avísenos y hacemos alguna colecta, alguna campaña. Ustedes saben que los mexicanos y en general Latinoamérica es muy unida y es muy solidaria. Así es que de verdad nuestro cariño muy grande a toda la gente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y a toda la gente que en general, también con las lluvias, con las tormentas o con las desgracias naturales, también sufren o padecen de alguna necesidad. Así es que de verdad nuestro abrazo solidario. Y bueno, miren, pues hoy estamos de plácemes porque seguimos hablando de las mujeres, empezamos el domingo con la Miss Universo y bueno, seguimos hablando del éxito de las mujeres. Y esta mañana vamos a platicar con la doctora Mariana Chiu Sánchez, una mujer muy, para mi gusto, exitosa, una mujer muy preparada, y es una muestra de que cuando las mujeres se proponen algo, no hay nada ni nadie que las detiene. Y bueno, ya no la voy a hacer esperar más porque ya está aquí en la sala. Vamos a darle entrada. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos y te invitamos a prender el micrófono. Y gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y ustedes se ven muy bien. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues como es costumbre, este programa no es un programa de entretenimiento o a ver cómo hacemos pasar el rato, sino es traer a personalidades, hombres y mujeres mexicanas y mexicanos que han tenido una trayectoria dejando huella en México. Y el día de hoy, de verdad, a mí me da mucho gusto por estar enfrente de una mujer que se ha preparado, se ha abierto brecha literalmente en un mundo hecho para hombres, que ya platicaremos de eso, pero platícanos primero que nadie, ¿quién está detrás de Mariana Chiu Sánchez? ¿Qué soñaba? ¿Qué pensaba? Si algún día te imaginaste ser lo que eres ahora o pensaste ser bombera o ser policía, cuéntanos un poquito de ti. Bienvenida y buenos días. Bueno, buenos días y gracias. Es un honor para mí, pues, siempre que me preguntan, pues yo quisiera lo poco que he hecho, que pues escuchar a alguien más de mis experiencias y pues mejorara un poco lo que he hecho. Entonces, pues empezaremos, yo creo, yo soy china mexicana fronteriza. Crecí en la frontera entre Chihuahua y Texas. Pues toda una mezcla ahí de culturas, de consejos, de roles que me inspiraron, ¿verdad? También crecí cuando se pusieron las maquilas allá en Chihuahua y bueno, también fue un desastre ambiental que me marcó tremendamente. ¿Por dónde empezaré? Recuerdo que mi mamá siempre fue activista social y la familia también de mi papá, los Chiu, pues son
son activistas, abogados, mis hermanos, los más grandes que yo, también desde pequeños siempre han luchado por justicia social, ambiental. Entonces, a mí desde pequeñita pues me llevaban a las reuniones de cabildo. Recuerdo perfectamente una que me marcó, que mi mamá estaba luchando para que no contaminara las maquilas. Entonces el presidente dijo, no se preocupen porque ahí viene el experto. Y llega un experto, ¿verdad? Y dice, no hay problema, las maquilas se pueden poner y no hay problema. Y entonces yo pensé, sí hay problema. Yo vi que se murieron la cebolla, el algodón, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero ser el experto, pero del otro lado, ¿verdad? Llegar al concilio y decir, no, sí se murieron, y sí y sí. Y bueno, pues ahí yo creo que empezó mi historia, en ver a mi mamá, esconderse en la iglesia y abajo en el sótano y organizar a la gente que trabajaba en las maquilas para pedir mejores oportunidades, mejores salarios, etcétera, etcétera. Y luego ver a mis tías, a mi padre, siempre estudiando. Eso sí que a nosotros nos inculcaron de las dos partes, de la china y de la mexicana. Estudia, porque no hay caminos cortos para hacer las cosas, y para ayudar a la gente, tú tienes que saber y estudiar, porque ¿cómo la vas a ayudar? Y bueno, pues ahí yo creo que esa es esencialmente mi historia, ¿verdad? De siempre estudiar y seguir los pasos de toda mi familia. Oye, Mariana, en esta parte, cuando eras niña y te toca, a ver, no eres una historia común, porque si bien el nacer en la parte fronteriza, estar viendo un primer mundo, estar viendo un país como es los Estados Unidos de Norteamérica, en donde todo el tiempo ha sido una potencia mundial, comparado con el subdesarrollo en México, con ese incipiente desarrollo económico con las maquiladoras, que con estas variantes que tú estás mencionando, pero además con una cultura oriental, con una cultura china. Es decir, la mezcla, pues ya aquí metimos variables que no es muy común verlas en un mexicano. Entonces, ¿qué se discutía en casa? ¿Qué se hablaba? Tú dices, mis padres activistas, mis hermanos activistas, ya nos dirás cuántos hermanos tienes, pero ¿qué se discutía en casa, en la sobremesa? Me quiero imaginar que nos estás invitando a comer ahorita. ¿Cómo es el ambiente de Mariana niña, Mariana adolescente, con esas disfuncionalidades y esas controversias políticas, económicas, sociales de China, de Estados Unidos y de México? ¿Cómo eran? Yo creo que eran riquísimas, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, ya estoy grande, ¿verdad? Yo recuerdo que aparte me tocó las primeras maquilas, me tocó el primer centro comercial en Juárez, el primer cine de gemelos, total que me tocaron varias cosas por primera vez. O sea, Juárez se ha desarrollado y toda esa región hace algunas décadas solamente, no es así algo viejo. Bueno, y aparte de todo, siempre había en mi casa estudiantes, compañeros de mis hermanos más grandes, porque mi mamá albergaba a todo el mundo, sus compañeras de trabajo, la mesa larguísima, y se hacían comida china con comida mexicana, y las discusiones eran bien variadas y bien ricas en muchos sentidos. Me acuerdo que mi papá siempre se mantenía callado sobre las cuestiones de injusticia social y racial de los chinos, pero mi madre, que era la china, era la que nos contaba sobre las injusticias, sobre cómo teníamos que estar bien orgullosos de ser chinos, porque en aquellos entonces también sufríamos bastante discriminación racial por ser chinos, me acuerdo en la primaria. Pero claro que eso nos hace fuertes, porque mi mamá, no mi papá se mantenía callado, hermético, pero mi papá nos hablaba de cuestiones económicas, de cuestiones de otro tipo. Mi mamá era la justiciera. Entonces, yo me sé mi historia de los chinos por mi mamá, me sé todo lo que pasó de la discriminación de mis abuelos, etcétera, etcétera. Pero mi mamá no lo contaba para hacernos fuertes y no ser así y no permitirlo, no para hacernos menos o llorar, o no, era al contrario. Mi mamá, ustedes son chinos y son inteligentes, claro que no somos, pero mi mamá nos decía,
y tienen que honrar, ¿verdad?, a su historia. Y esas eran las pláticas, aparte de que mi mamá pues recogía estudiantes de Sonora, de otros lados que iban a estudiar a Juárez, que eran compañeros de mis hermanos, y ahí vivía. Mi casa era de todo, de chile, de mole, y tuve una infancia muy, muy bonita, muy variada, muy interesante, las pláticas, maestros de matemáticas, me ganaba los concursos de matemáticas porque el maestro les enseñaba a los grandes y yo estaba ahí escuchando. Entonces los premios eran boletos para la lucha libre, que mis padres odiaban, y me iba a escondidas con una tía. Bueno, total que sí, tuve una infancia interesante. ¿Qué te motiva a estudiar? Decías, mis padres siempre insistieron en que hay que prepararse, y sobre todo me encanta porque escucho mucho que mencionas a tu madre. Mencionas mucho que tu mamá jalando siempre el hilo. ¿Qué te motiva a estudiar, Mariana? ¿Qué estudias? ¿Dónde estudias? ¿Y por qué estudias eso? Bueno, yo quería ser doctora como mi padre adoptivo. Mi padre adoptivo fue uno de los fundadores del Centro Médico Nacional. Pero yo también siempre lo veía estudiando, y yo pues siempre fui muy vaga, y dije, ay, no se me hace que eso sea para mí. Entonces me decidí por estudiar ingeniero agrónomo, porque en aquel entonces, cuando nosotros vivíamos en la región fronteriza, se cultivaba de todo. O sea, nosotros vivíamos en medio de algodonales, con caballos, nadie lo puede creer, que eso era la región fronteriza. Pues yo montaba caballo, yo piscaba algodón, las uñas se me deshacían, y pues también siempre seguía a mi hermano, que me llevaba 2 años, y soñábamos con que íbamos a ser agrónomos, porque los agrónomos ayudaban a la parte más desprotegida de la sociedad, y además eran los que nos daban de comer, y esa era la lógica que seguía mi hermano, y yo lo seguía a él. También en cuestiones de religión, pues bien interesante. Éramos católicos, budistas, pero sí, yo estudié ingeniería agrónoma, y yo quería ser agrónomo desde chiquito, y desde chiquita me decidí en ser agrónoma doctor, y la decisión fue que mi padre no se divertía, el doctor. Así es que decidí ser agrónoma por eso. Oye, Mariana, ¿y no era más fácil como familia que tus papás y tu papá, tu mamá dijeran, ¿saben qué? Agarro a mis hijos, nos vamos a vivir a Estados Unidos y vamos a empezar una vida allá? ¿Por qué agrónoma? ¿Por qué en México? ¿Por qué te vas a Chapingo, si no me equivoco? O sea, al top de la agronomía en estudios en México, pero no era más fácil, siendo fronterizo, agarrar los hijos y irnos a Estados Unidos y mejor empezar el sueño americano. Sí, pero no, mi familia, para bien o para mal, eran demasiado no materialistas, e inclusive había como un sentimiento antiamericano por muchas situaciones que nos contaban, y además mi familia siempre, por ejemplo, mi padre, el que es médico, están en Médicos Sin Fronteras. O sea, nos educaron de una manera que no importaba. O sea, el sueño americano era tener, y nosotros, pues no. Yo hasta pensaba, de grande le reclamé a mi mamá, oye, mamá, ¿por qué teníamos un abrigo cada 5 años si no éramos pobres? Ya me di cuenta, nos engañaba. O sea, eran cuestiones que éramos muy frugales en ropa, teníamos 2 shortcitos en verano, unos guarachitos, cuestiones así. Entonces, pues para nosotros, para el sueño americano, si nos dijeron que éramos privilegiados, siempre nos dijeron, ustedes son privilegiados, ustedes tienen que ayudar a los demás siempre, desde la primaria, desde darle el ride, venía el carro lleno. O sea, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, ustedes son privilegiados. Y, sí, privilegiados, ¿y por qué teníamos 2 chorcitos? Había congruencia realmente en casa, entonces, entre el discurso y los hechos. Oye, Mariana, ¿y qué haces? Porque escoges una carrera, vuelvo a insistir, como hice el intro,
estás inmersa en un mundo de hombres, creado creo que por mujeres, pero estamos viviendo en un mundo hecho para hombres y todavía te metes a áreas como que, y más en ese tiempo, eres joven, no eres muy grande, así es que, pero de todas maneras, en un área que podríamos decir hecha y diseñada para hombres. Estoy seguro que tenías más compañeros que compañeras, ¿no? Bueno, sí, no sé si por casualidad de cómo sucedió, pero desde la primaria mi círculo de amigos eran de hombres, no sé por qué eran más hombres que mujeres, no entiendo. A veces me pongo a pensar, digo, ¿por qué desde la primaria? Luego en la secundaria éramos dos mujeres en los 3 años y mi compañera desistió en el segundo año. Entonces el tercer año me quedé yo sola con puros. Y no, nunca me di cuenta, hasta últimamente me han preguntado mucho, pero yo nunca he visto esa parte. Cuando me preguntan sobre feminismo, sobre cuestiones así, se me hace difícil responder porque yo desde muy chica he convivido con hombres por casualidades de la vida y luego en Chapingo pues éramos muy poquitas mujeres, casi no había en mis tiempos. Entonces fue esa cuestión, no que yo escogiera, no que yo dijera, me voy a meter ahí porque no había hombres, o sea, yo la primaria la escogió mi mamá, en la secundaria la escogió mi madre, o sea, no era así como, me meto a ese grupo porque hay hombres, y nunca me hicieron menos, nunca hubo, por eso es que se me hace difícil a mí, porque yo no tuve esa lucha de género. Ajá. Qué interesante. Estudias en Chapingo y empiezas a hacer prácticas, empiezas a involucrarte en el tema del campo. Cuéntanos un poco de tu carrera. Bueno, yo empecé en Chapingo porque primero mi hermano se va para allá y yo sigo a mi hermano, ¿verdad? Pero no nada más lo sigo por seguirlo, yo estaba completamente convencida. Yo tenía la guía de estudio de Chapingo desde que tenía 6 años y me la sabía completita, me la recitaba las respuestas y todo. Así es que para mí cuando hice el examen, pues según esto fui la más alta o de las más altas. Pues, pero claro, porque yo ya me la sabía, no porque fuera lista ni nada. Entonces llego con mi hermano y con varios, nosotros le decimos paisanos de Chihuahua, que me cobijan, me protegen y también por eso, esa es otra razón que yo no viví la misma situación que mis demás compañeras, porque tuve ese privilegio, que lo atesoro mucho y que he sido bendecida por eso, y por eso también no puedo hablar como otra vez lucha de géneros o que a mí me ha costado porque fui mujer o fui muy cobijada. Claro, lo que yo recuerdo era que ellos decían eran más grandes que yo, hasta 4, 5, 6 años, porque ahí son 7 años de carrera. Y mi mamá y todos dijeron, si tú no sacas buenas calificaciones y no eres buena deportista, te regresas. Entonces yo tenía que sacarme buenas calificaciones, yo tenía que destacar y así ellos me abrigaban y me cobijaban. Y ellos recuerdan, es que nosotros te protegíamos porque sí respondías, ¿verdad? Sí sacabas buenas calificaciones, te portabas bien, te concentrabas y bueno, yo les creo, ¿verdad? Porque no lo recuerdo. Oye, Mariana, ¿y después qué siguió? ¿Terminas la carrera en Chapingo? ¿Te quedas a vivir en provincia? ¿Te regresas a la frontera? ¿Te vas a México? ¿Qué haces? ¿Qué empiezas a destacar en tu carrera? Sí, yo escogí la especialidad de suelos porque suelos si tú ves a la gente más desprotegida o los ejidos eran los que tienen la menor calidad o la más baja calidad de suelos y mi sueño era trabajar, entonces me dedico a cuestiones de zonas áridas, de conservación de suelo y agua. Finalmente, cuando termino mi carrera, me dediqué mucho al agua y veo que el agua y el suelo son fundamentales hasta hoy día. Precisamente ayer estamos platicando cuestiones de financiamiento por falta de agua. Entonces yo desde aquellos entonces, hace 30 y tantos años que me gradué, yo ya sabía que el agua y el suelo, ¿verdad? Y para escoger eso. Entonces, pues sigo estudiando en diferentes partes, viajo a Europa, viajo a Estados Unidos y me regreso a la frontera.
y pues ya me dedico a cuestiones de ingeniería ambiental, cuestiones de economía social, de lucha social y siempre pues usando mis conocimientos de agronomía, pero sigo estudiando. Y pues tengo a mis hijas, yo siempre digo que soy mamá soltera porque yo sola me he hecho cargo de mis hijas, aunque sí me casé y todo esto, pero pues yo comprendí también que mis hijas no las iba a sostener con una sola carrera y por eso también pues seguí estudiando. Y pues seguí estudiando. Y tengo entendido que también empezaste el activismo como tu madre, como tu padre, empezaste la lucha social, no dejabas el campo, la tierra, el medio ambiente, seguiste estudiando, mamá de unas hijas, estudias una maestría, estudias un doctorado. Quiero que hay muchas mujeres que te están viendo hoy, doctora, que te van a ver. Afortunadamente con esta tecnología, estas charlas se quedan grabadas y hay muchas mujeres que te van a oír y que a veces tienen miedo, a veces no pueden o a veces tienen algún bloqueo mental en decir, es que soy mamá soltera, es que me divorcié, es que tengo algún problema económico, y de pronto se les viene el problema encima y yo veo que tú sigues de activista, sigues profesional, sigues estudiando, sigues siendo mamá y con esa sonrisota que te caracteriza, te metes a los medios de comunicación, porque también ya me enteré que anduviste en los medios de comunicación, y sigues adelante. ¿Cómo se puede hacer eso y en una vida tan movida y en temas complicados también? Bueno, yo ahorita de viejita o ya en mi tercera edad es que empiezo a pensar, ¿cómo le hacía si ahora me canso por todo, si subo las escaleras y ya se me va el aire? Pues no sé cómo le hacía, por eso yo trato de platicar con las compañeras que están estudiando ingeniería, con todo esto, porque le digo, de alguna manera le hace uno, no sé uno cómo, porque yo era activista, estudiaba, daba clases, trabajaba. Y a mis hijas nunca las dejé en sí, a una la dejé 4 horas en una guardería. Nunca las dejé, yo soy muy conocida porque yo cargaba a mis niñas y pesaba la mitad que peso ahorita, ¿verdad? Yo cargaba a mis niñas, yo siempre andaba con mis hijas, siempre. Y ellas estudiaron conmigo la maestría, estudiaron conmigo el doctorado, iban a las protestas. Y bueno, yo solamente no era que iba a protestar, sino yo era la testigo técnico para las luchas, así como yo solita me lo prometí a los 7 años. Eso hacía, o sea, no es ir y gritar o seguir a alguien que me va a manipular para conseguir o que tenga su agenda. Solamente uno tiene que tener su agenda para realizar su activismo social, ¿verdad? Siempre uno. Mi agenda era ser la parte técnica, el testigo técnico y voluntario sin cobrar a la gente y gané muchas luchas de ese tipo. Entonces, pues no sé cómo le hacía uno de joven, ¿verdad? Aparte yo tengo 7 cirugías mayores del estómago, no sé cómo le hacía, pero yo cargaba a mis hijas cuando decía, no, es que tengo a mis hijas y las tengo que cuidar y pues yo las cargaba conmigo. Yo recuerdo que mis hijas estaban más grandes su maletita que ellas cuando viajábamos a Europa, a la India, a todos lados, a estudiar, a trabajar. Yo me mandaba becada o a trabajar y no me alcanzaba para pasearlas, pues les decía, ustedes se quedan viendo los ojitos y no le abren a nadie, mientras yo me iba a limpiar hasta baños para pasearlas el fin de semana. Y bueno, tantas historias que tengo que las disfruté, no me estoy quejando, al contrario. Me acuerdo que me daba mucho gusto estudiar o trabajar toda la semana y luego pasear a mis hijas y conocer Europa. Y bueno, ellas cuando dicen algo, no, ustedes no se pueden quejar porque han vivido de todo, ¿verdad? Les repites la historia de lo que te decía tu madre, ustedes son privilegiadas. Ustedes son privilegiadas. Sí. Oye, Mariana, pero qué increíble historia nos estás contando. Y a ver, ya empezamos con una china mexicana, americana, y después con una china mexicana, americana de mundo, estudiando nuevamente, viajando por el mundo. ¿Qué pasaba por la cabeza hasta
tu adolescencia y tu juventud y madurez y hoy? Es decir, ¿cómo veías en ese momento a México y cómo lo ves ahora después de tiempo pasado? ¿En dónde estudias la maestría y dónde estudias el doctorado? Bueno, hice muchos estudios en el extranjero y en muchísimas partes de Estados Unidos y trabajé mucho en organizaciones ambientalistas, siempre como ingeniero especialista en agua. Y mi activismo siempre se basó en eso, o sea, en ser la técnica que hacía esto. Pero finalmente, precisamente por mis hijas, y ese es el tema, ¿verdad? Cuando dicen, no, es que por mis hijos aguanto esta situación o la otra, o no puedo, yo al revés. Precisamente por mis hijas dije, bueno, tengo que regresar y seguir estudiando, pero en mi lugar, ¿verdad? Y por eso después de tantos estudios junté todas las clases, las comprimí que había tomado y dije, pues termino en donde mis hijas ya viajamos mucho y estén seguras. Pues me regreso al Paso y allí sigo trabajando en una compañía de ingeniería, más aparte de dar clases, más aparte de terminar el doctorado. Y mis hijas fueron absolutamente a todas las clases de la maestría, del doctorado, me acuerdo en una clase que yo estaba llore y llore porque tenía el examen y no le entendía nada el otro día. Y volteé a mi hija y me dice, ¿por qué estás llorando? Y chiquitita, ¿verdad? Y aparte es menudita. Le digo, pues porque no le entiendo y mañana es el examen y ahí no puedes reprobar. Y aparte yo llevaba promedio de 100, o sea, yo aparte quería mi promedio porque soy muy competitiva conmigo misma, no con nadie más. Y dice ella, no puedes reprobar, Mariana, porque yo, acuérdate que le dije ayer al doctor Walton que su clase estaba muy buena, así es que ándale. O sea, Por si te faltara algo. muchas anécdotas que tengo con mis hijas y por mis hijas. Y bueno, pues allí terminé el doctorado en El Paso y allí trabajé, empecé a trabajar en el Congreso de Estados Unidos. Se van abriendo las puertas cuando vas estudiando, pero al mismo tiempo trabajando y al mismo tiempo, y si te involucras en la sociedad, sabes qué es lo que necesita la sociedad y por lo tanto te vas abriendo así las puertas y también pues tienes todos tus angelitos, ¿verdad? Que te apoyan y te cuidan. Tengo entendido que estuviste haciendo actividades en el Congreso de los Estados Unidos en la parte legislativa. Sí. Tuviste que ver con temas sobre todo ambientales del agua y del suelo, ¿cierto? De finanzas y de energía. Yo mi doctorado precisamente lo hice en aguas residuales para la agricultura, en ingeniería ambiental, para revisar absolutamente todas las energías que dicen limpias y saber cuál era la más adecuada para lo que yo pienso, para mis ideales y para mi futuro. Y bueno, eso me ayudó bastante a la hora de legislar. Yo fui la representante en el campo, así se traduce en español, que quiere decir que con todos los derechos y obligaciones del representante de Nuevo México ante el Congreso de Estados Unidos. Y él fue presidente del Comité de Finanzas y de Energía en diferentes etapas. Pues me tocó una etapa preciosa de aprender, de legislar, de conocer al presidente Trump, de conocer a Obama, de cuestiones que me ha tocado esa suerte, porque pues mi jefe me quería muchísimo y me daba mucho apoyo y pues yo aprendí a legislar y estar en esos comités con los meros de todos lados y pues aprende uno a apoyarse. Tengo muchas anécdotas. Recuerdo que me invitaron como experta en energías y en finanzas, porque además mi jefe me daba mucho apoyo, ¿verdad? Y yo llegué antes y me gusta hacer pasteles para mis compañeros, así llegué con un pastel, lo puse y empiezan a llegar los otros representantes y gente que tenía compañías muy grandes de energía, de diferentes tipos de energía, y llegan y me empiezan a dar que su saco, que tráeme el café, que así como si yo era la que limpiaba. Recuerdo mucho a uno que ahorita que llegue no sé quién, me traes el café así, bueno, ya cuando lo siento, yo bien amable, pues así les agarraba su saco y todo.
Ya cuando llega el congresista, y esta vez me tocó con un representante del presidente Obama, me dan la palabra y yo soy la que expongo. Entonces, así como que... Sí, Me luego hubiera encantado ver la cara de todos. uno dice, buenos días, María. Y le dije en inglés, no me llamo María, me llamo Mariana y soy china. O sea, uso lo chino para... Lo Pero, que te conviene. Oye, Mariana, ¿y qué hicieron? ¿Qué cara pusieron? no, pues me encantó, me encantó. Sí, y eso aprende uno a lo largo de la carrera que uno no tiene que vengarse, uno no tiene que solita las cosas caen, ¿verdad? Y que además eso no es importante. O sea, lo cuento como anécdota, pero a mí no me importa. No me Oye, importa. Mariana, y veo que también tuviste que ver con asuntos fronterizos, estuviste involucrada con asuntos fronterizos, además de todo esto técnico que estás hablando. Y otra vez mi pregunta, perdón que insista, ¿qué tenías que regresarte a México a terquearle a México? ¿Cómo veías a México desde ese momento y desde ese lugar? ¿Cómo veías a tu país? ¿Cómo ves a México desde fuera, en Europa, en la India, en Estados Unidos? ¿Cómo ves a México y por qué regresas otra vez a México teniendo estas grandes oportunidades? Bueno, en primer lugar, a pesar de que siempre, casi siempre, la mayoría de mi vida he vivido en Estados Unidos y yo pues súper mexicana, adoro a México, precioso. Además, a mí siempre me inculcaron o sea, México es México, es lo más bonito que existe. Mis hijas inclusive, ¿verdad? Son tejanas y esto y lo otro, y ellas siempre, si les preguntas, siempre dicen, no, yo nací en México. Y ellas acá ratos andan en México, en Guadalajara, en todos lados. Bueno, pero aparte de todo, yo considero que fue un momento histórico el que pasó en la elección del presidente López Obrador, por quien yo no pertenezco a ningún partido político, ni en Estados Unidos ni en México. Inclusive yo trabajé con un republicano 14 años y nunca voté republicano. Y él así me apoyaba y sabía y no. O sea, yo soy muy independiente políticamente. Aparte de todo, siempre he dado clases de política. Duré 30 años dando clases de política. Se me olvidaba esa parte. Y cuando llegó el internet y las clases por internet me ayudaron muchísimo porque me podía mover. Pero en diferentes instituciones he dado clases de política, política pública, gobierno, política ambiental, legislación, aparte de todo lo que mis actividades. Bueno, y entonces se nos llama a un grupo de chapingueros, ¿verdad? De muchos lados, doctores y todo, que si queríamos y podíamos participar. Y a pesar de yo ganar casi 10 veces más en Estados Unidos, claro que con muchísimo gusto, porque mi hermano, que en paz descanse, peleó muchísimo por este momento. Nosotros siempre, mi madre López Obradorista, mis hijas, todo el mundo, para mí fue un honor que me tomaran en cuenta y que me invitaran. Y claro que no importa lo que uno esté percibiendo en otro lado, es lo de menos, porque un momento así nunca pensamos que hubiera podido pasar. Y entonces un grupo de chapingueros muy prestigiosos y prestigiados, respetables y respetuosos, pues me invitaron. Entonces, ¿cómo iba yo a desperdiciar esa oportunidad y esa... A ver, me siento muy honrada que siquiera hubieran pensado en mí. ¿Y a qué te invitan, Mariana? ¿A qué te invitan? ¿Te hablan y te dicen, oye, viene este proyecto? ¿Te invitan cuando estaba el licenciado Obrador en campaña o ya electo? No, cuando ya estaba electo. ¿Y a qué te invitan? Bueno, hay un equipo de transición y ahí es donde me invitan a participar y también pues casi se me salen las lágrimas porque ellos desde joven pues, me valoraban muchísimo y en ese momento me sentí un momento histórico también para mí como persona porque todo lo que me preparé, bueno, yo creo que la lección es que uno se debe preparar siempre, 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 siempre en cuestiones bien técnicas. La gente, si uno quiere hacer una lucha social, lo más importante para hacer esto es prepararte técnicamente.
porque a la gente le vas a ayudar cómo producir, cómo hacer, no de palabra. Entonces, pues yo la verdad es que he tenido premios internacionales, nacionales en Estados Unidos sobre manejo del agua, estudio, etcétera, etcétera. Entonces, al momento de ellos, inclusive hasta se me dio a escoger en diferentes partes, porque sí hubiera podido funcionar en la Secretaría de Agricultura o en la Secretaría de Economía o en la parte legislativa. En la parte financiera he trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, tengo una larga trayectoria también como financiera agrónoma. Entonces, pues, imagínate, pensar yo en un momento que mi hermano hubiera querido vivir y que mi familia peleó tanto por ese momento y aparte estar bien privilegiada de aparte decir, ¿dónde quieres? Sí, es la verdad. ¿Y hoy en dónde estás trabajando? ¿En qué área y en qué lugar físicamente? Bueno, me tocó muchísima suerte. Bueno, en cualquiera de los lugares me hubiera tocado mucha suerte, pero en esto me tocó mucha suerte porque aquí manejamos el dinero. Estoy coordinando 5 estados del norte y manejamos el financiamiento de proyectos del campo, ¿verdad? Todo lo que se refiere al campo. Y el norte maneja un gran porcentaje de lo que se maneja a nivel nacional. Y pues para mí es un privilegio porque ahorita en donde los apoyos no se dan por circunstancias que tienen lógica y porque había una historia de mal manejo de estos apoyos, ahorita el financiamiento es casi lo único de donde se pueden detener los productores, cuando menos en el norte. Te toca una época de transición en los Estados Unidos con la llegada de Obama, con la llegada de Trump. Ahora te toca un momento de transición en México con la llegada de López Obrador. Te toca una situación pandémica prácticamente iniciando tu actividad y te toca una crisis de agua en la frontera norte. ¿Cómo entender todo esto? ¿Cómo atenderlo? Y esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué tanto te toman en cuenta en las opiniones de las decisiones de lo que se puede hacer y de lo que se podría hacer? Bueno, hablando de crisis, creo que toda mi vida me ha tocado estar en situaciones de crisis. En Estados Unidos, en Nuevo México, inclusive cuando dicen que allá son menos corruptos que aquí, todo cuando hay dinero, cuando eres servidor público, hay cuestiones de mal manejo. Entonces yo fui encargada de servicios públicos en Nuevo México, fui la primera mujer y con las más credenciales o más títulos o más, y aparte acordes al puesto, porque hay gente que es veterinario, es encargado de la junta de aguas o algo así. No, yo, pues, acorde al puesto, etcétera, etcétera, he sido la con más títulos académicos y profesionales y la única mujer. En Nuevo México, por ejemplo, ahí me tocó unas crisis tremendas, gente que fue a la cárcel por mal manejo, estaba que fue candidato a presidente de Estados Unidos, Beto O'Rourke, que su suegro hizo mal manejo, y bueno, también por eso yo soy apartidista, porque usan las situaciones y las corrientes políticas para protegerse y hacer su agenda personal. Y decir que luchan por esta gente, pero resulta que no, que estaban luchando. Así es que yo siempre me ha tocado crisis y siempre me he sostenido. A mí he recibido amenazas de muerte de todo tipo en los puestos, en las situaciones donde he estado, y a mí no me ha importado. Yo eso sí, de lo único que puedo estar orgullosa es que he estado resolviendo crisis en situaciones muy complicadas, políticas, financieras, sociales, en donde he salido decimos en Chihuahua, con la cara lavada y con mi frente en alto. Esa es mi única virtud que pudiera yo tener. Sí, pero sí me han tocado muchísimas crisis. En todas mis carreras, en Estados Unidos y aquí, en todas mis posiciones he tenido que levantar desde abajo. Nosotros aquí en la financiera nos heredaron una situación muy lamentable.
en donde se puso a los pequeños productores en más miseria, por ejemplo. Entonces, sacar, esa es una de tantas situaciones que me ha tocado sacar desde que fui agente estatal en Chihuahua. Hoy dices que estás atendiendo 5 estados y son fronterizos. ¿Cómo estás viendo hoy la situación económica en el sector agroalimentario, que afortunadamente fue uno de los no afectados en la pandemia, sino que creció? Yo creo que es el único sector en el mundo que creció. ¿Cómo lo estás viendo hoy desde el punto de vista México y desde el punto de vista Temec? Pues muchísimas oportunidades y muchísimos retos. El principal reto que tengo ahorita es hacer trabajar al personal en esta nueva etapa, pero en otro sentido, en las cuestiones técnicas, pues yo soy experta en eficiencia de agua, en energía, que es lo más importante ahorita para sacar el campo adelante. O sea, el principal problema que tenemos aquí en Estados Unidos son cuestiones de agua y de energía. Entonces, lo que estamos haciendo es traer todos los proyectos y todas las organizaciones e instituciones. Un ejemplo, el Banco Norteamericano de Desarrollo, que tiene que ver con la frontera con nosotros, y demás instituciones para poder hacer toda una ingeniería financiera que ayude a solventar el principal problema, que es el agua y la energía. Entonces, pues es algo que lo sé, es algo que lo aplico, y es solo que la gente que trabaja lo entienda y lo aplique. ¿Toman en cuenta a la doctora Mariana Chiu Sánchez en el centro del país, en las decisiones nacionales? ¿Te toman en cuenta de decir, oye, a ver, ven, platícanos un poquito tu realidad, lo que estás viviendo todos los días y tu experiencia? ¿Se vale opinar y se vale estar en desacuerdo con algunas ideas? ¿O tú nada más atiendes eso y mejor yo me encargo de lo mío y no me meto con lo demás? Acabo de ser aquí entre nos, hombre, nadie nos está viendo. No, yo claro que una condición que siempre he puesto en mis diferentes trabajos y en donde participo es en cuanto a mí no se me tome en cuenta, no como Mariana, porque yo, a mí el ego, ya estoy más allá de un premio, de un castigo, sino la posición, ¿verdad? La situación. Yo me voy. De todas maneras, yo no, precisamente por eso también es el mensaje y es otra lección para cualquier mujer u hombre. Tú prepárate y eso te da independencia. O sea, tú prepárate, porque si no tienes este trabajo, tienes otro y puedes hacer esto y puedes hacer, bueno, pero hablando de eso, yo he tenido esa suerte que en el Congreso de Estados Unidos se me tomaba en cuenta. Que en el Estado de Nuevo México se me tomaba en cuenta. Y aquí, pues claro que sí, yo tengo un jefe adorable, o sea, no tengo ni palabras para describir cómo me apoya, me da aliento en momentos de desaliento, ¿verdad? Sí, a mí se me escucha porque no solamente como ser humano, sino porque tengo esa capacidad técnica para ofrecer alternativas y soluciones. Además, porque lo he probado. Yo, por ejemplo, cuando fui agente estatal, saqué el primer lugar a nivel nacional, y pues heredé un estado en estado lamentable. Qué importante esto que acabas de decir, Mariana, y yo creo que no nada más para la política. Prepárate, prepárate, prepárate. Porque no nada más es un cargo público, no nada más es un cargo político, es en la vida diaria. ¿Por qué voy a aguantar un trabajo de secretaria cuando no estoy cómoda? ¿Por qué voy a aguantar un cargo de maestro, de cocinero, de directivo de una empresa si no estoy a gusto? Ese yo creo que es una de las grandes tragedias como seres humanos. Y tú lo acabas de decir ahorita. Si no estoy cómoda, si no me siento a gusto en lo que estoy aportando y no genero valor, pues adiós. Y no se trata de que sea tal o cual persona mi jefe o mi proyecto político o empresarial. Es que no estoy cómodo. Qué importante, Mariana, de verdad te felicito. Qué padre escucharte con ese tono
claro y contundente de saber lo que quieres. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Mariana, para el campo mexicano en el norte? ¿Qué sigue para Mariana en sus sueños? ¿Qué quieres de dejar de legado? Bueno, ahorita es como que mi trabajo soñado, porque aquí se conjuntan cuestiones de ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería agrónoma, financiera. Entonces, cada minuto, porque uno no sabe mañana, ¿verdad? Cada minuto que estoy aquí, trato de dejar toda la huella posible en todos los aspectos, ¿verdad? Con los productores, con los trabajadores, con mi jefe, con el señor presidente, quien me ha apoyado incondicionalmente, ¿verdad?, en estas situaciones. Y no me ha apoyado como mujer o como Mariana, me ha apoyado porque yo demostré, porque pues él espera mucho de nosotros, ¿verdad? Como sociedad tenemos que tener paciencia, tenemos que organizarnos, tenemos que juntarnos, tenemos que ser solidarios y pues seguir adelante, adelante con, y a nuestros hijos siempre una cultura de trabajo, de esfuerzo, de estar consciente de los privilegios. Y bueno, en cuestiones de género yo no soy muy docta ni pudiera yo opinar mucho, pero pienso que la competencia es con uno mismo. Tanto los hombres como las mujeres tenemos retos y a veces muy parecidos, y el chiste no es estar encima de uno ni del otro, sino igual. ¿Cómo le gustaría ser recordada a Mariana Chiu Sánchez? No, pues, no, alguien que me hizo el día más llevadero. Mariana, te veo tranquila, me encanta esa sonrisa que tienes una sonrisa de oreja a oreja, y yo creo que esa sonrisa nada más la puede tener personas que duermen a gusto, que duermen tranquilos, que duermen satisfechos, sabiendo que lo que hicieron en el día valió la pena. Como mujer, como mamá, independientemente de tu vida profesional, ¿hoy cómo te sientes? Pues muy satisfecha en el sentido de cuando oigo las risas de mis hijas. No importa si se están riendo por cualquier motivo. Cuando ellas se ríen, estoy hecha. Que lo hacen muy seguido y a veces veo logros así súper importantes académicos y profesionales de mis sobrinos, de amigos, de hijos de amigos, pero a mí el logro más grande es que llega mi hija y todos se sonríen. O sea, eso es, estoy hecha cuando las veo reírse y sonreír. Has marcado una congruencia en esta charla, Mariana, al insistir mucho en tu madre, y ahora estás replicando eso que ella te inculcó. Estoy seguro que lo estás haciendo con tus hijas. Y estoy seguro que ellas es un legado que ya traen México-chino, ya lo traen el ADN, y me gustaría aprovecharte antes de cerrar esta charla, que les digas un mensaje principalmente a las mujeres que en pandemia han perdido todo, han perdido familiares, han perdido amigos, pero sobre todo que hoy se sienten que han perdido la esperanza. ¿Qué les dirías después de esta trayectoria? Que lo has dicho, no ha sido fácil, ha sido andar cargando a tus chiquillas en los brazos mientras estás con un cuaderno y un libro. ¿Qué les dirías a las mujeres mexicanas y a las mujeres latinas que te están viendo el día de hoy? Bueno, algo que se me dio que todo el mundo me dice, ve, pregunta tú, ve, porque tú no tienes miedo. Claro que tengo miedo, yo me he comido mi estómago, por eso, o sea, lo hago con miedo, pero lo hago, esa es una. Y bueno, también siempre he tratado y les he tratado de enseñar a mis hijas que identifiquen lo que no quieren, lo que no les gusta, y ya lo demás viene por añadidura. Y hacerlo con el corazón, porque mientras tú identificas lo que no te gusta, es
suficiente, porque a veces estamos en situaciones que no nos gustan, que no queremos, y pienso que la vida es bien simple. Lo que no te gusta y punto. Y entonces ya lo demás viene por añadidura, o sea, identifícalo y salte, vete, búscalo. La vida es muy corta y lo digo yo que ya tengo muchos años. La vida es muy corta y vivir con lo que no te gusta no se vale ni para uno, ni para el que está a tu lado, ni para nadie. Es buscar que no te gusta, te lo quita, lo demás viene solo. Doctora Mariana Chiu Sánchez, no sabes qué gusto y qué orgullo me da tenerte esta mañana aquí con nosotros, conocerte y que nos dejes hoy un testimonio de vida, un testimonio profesional, pero sobre todo un testimonio de esperanza. Estoy seguro que eres una gran ser humano y estoy seguro que estás trascendiendo todos los días y hoy les has dado una lección y nos has dado una lección a todos. No importa en dónde estemos, no importa si es político, si es privado, si es partidista, si no es partidista, hay que hacer las cosas con pasión. Muchísimas gracias, gracias de verdad por habernos acompañado y estás invitada a una de las mesas y de los foros que hacemos de Mujer Digital, Mujer Sin Fronteras con mujeres de América Latina. Me encantará que estés en una de esas mesas representando a México. Ay, gracias y de corazón, muchísimas gracias. ¿Algún último mensaje que quieras dejarnos? Pues nada, solo pues trabajar y todos los días pues disfrutarlos, ¿verdad? A veces tengo muchos problemas y todos voltean cuando me estoy riendo a carcajadas y ¿por qué te ríes? Así es la vida. Qué padre, qué padre. Doctora Mariana Chiu Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Y gracias a ustedes por habernos hecho el favor de acompañarnos esta hora maravillosa con una gran mujer que da ejemplo y da testimonio de lo que se es posible cuando se hace con pasión. Y recuerda que este país, nada ni nadie lo va a sacar adelante si no eres tú, si no soy yo. Y en salud, si tú te cuidas, me cuidas, si yo me cuido, te cuido. Hagamos las cosas con pasión. La vida es muy corta y hay mucho por disfrutar y con una sonrisa se hace mejor. Y hoy la doctora Mariana nos dejó sonriendo este jueves, que estoy seguro que esta sonrisa nos va a alcanzar para todo el fin de semana. Cuídense, arréglense, no anden fachosos, no anden en calzones en la casa. Mujeres, siéntanse bonitas, siéntanse lindas, porque es la mejor manera de agradecer a la vida. Un abrazo, gracias Mariana, cuídense, que tengan un muy bonito día y ánimo, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.